Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Soy Sebastián Rastre Ortiz, doctorante en la Universidad Cuauhtémoc de México, de la temática Ciencias de la Educación. Tengo dos maestrías, soy especialista, soy licenciado, soy administrador y un gran apasionado sobre todos los acontecimientos que tienen que ver con la parte de innovación educativa. Bueno, para el día de hoy, eh, y a raíz de una sugerencia de varios estudiantes, pues me piden que toque un tema. Voy a tocar un tema, pero va a ser más un abrebocas frente a lo que respecta la innovación en la educación y algunos tips que se tienen que tener en cuenta para que todas las instituciones públicas y privadas, todas las comunidades académicas y todas las redes académicas que hacen parte de este proceso, innoven dentro de sus aulas, innoven dentro del proceso administrativo, dentro del proceso directivo y otras gestiones que existen al interior de cada ambiente educativo, ¿cierto? Lo primero que hay que pensar es que hoy la educación se está definiendo bajo cuatro funciones específicas grandes. La educación no se puede meter hoy como hacía hace mucho tiempo, que simplemente tenía una función básicamente del conocimiento. Pues la educación tiene que tener cuatro funciones básicas, especialmente una que se denomina la económica. Porque hay que empezar a desarrollar un proceso con los chicos para que los estudiantes alcancen una independencia académica, una independencia económica desde el enfoque de emprendimiento, ¿cierto? Las otras tres funciones tienen que ver con tres dimensiones fuertes. Una tiene que ver con la parte individual, donde a partir de las capacidades y potencialidades de los estudiantes se fortalezcan dichas capacidades, teniendo en cuenta que todos tienen un sinnúmero de capacidades en el desarrollo del proceso, ¿cierto? Todos tenemos capacidades diferentes, hay que potencializarlas. Lo otro tiene que ver con la parte más cultural, y es a partir de las competencias y esas fortalezas que cada uno de los estudiantes tengan, volver a todo lo que son las tradiciones comunitarias y sociales, y volver a cada uno de los actores dentro de los establecimientos educativos líderes comunitarios que potencialicen realmente los procesos educativos. Y por último, una de las funciones que hoy se está prestando y que se está dando muy fuerte en el proceso educativo tiene que ser con la parte social. Las redes cada vez han posibilitado un mayor proceso de comunicación e interrelación entre las comunidades, ¿cierto? Pero se está perdiendo mucho la noción de ese cara a cara, de esa relación, de esa interacción entre estudiantes. Es entonces importante que se establezcan esas relaciones. Entonces ahí están las cuatro relaciones con desde la escuela hoy en día se tiene que pensar, desde lo económico, desde lo social, desde lo individual y desde lo cultural, para que realmente la educación empiece como a explotar un enfoque fuerte, ¿cierto? Se tiene que hacer una pregunta, ¿qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, para nuestros estudiantes y para todo? Si queremos seguir teniendo educación basada básicamente en lo académico o en lo conductista, o si la educación se tiene que generar, porque si ustedes se están dando cuenta, hoy el joven o el educando es muy susceptible a muchas necesidades. Entonces es muy sensible y, por ejemplo, le pasa algo y se quiere suicidar, o es sensible o genera muchas cosas, porque la parte emocional está hoy en día queriendo que la educación haga algo por ellos, ¿cierto? Entonces, realmente el tipo de educación el tipo de personas que deberían de ser nuestros hijos, tiene que ser una persona que confíe en sí mismo, que se adapten realmente a los entornos y a los cambios rápidamente, que tenga algo que se denomina la creatividad natural. Sir Richard, un experto inglés, habla de que los chicos desde edad temprana son creadores naturales, pero entran a bachillerato y como que se les corta las alas, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a generar un proceso de creatividad natural donde no se les corte las alas a los adolescentes y se empiecen a transformar procesos realmente coherentes. Lo otro tiene que ser
que los chicos tengan que tener una conciencia de esas debilidades y esas fortalezas y esa conciencia de sí mismo, desde la parte emocional, de la parte intelectual, porque si uno no es consciente de sí mismo, pues simplemente lo que hace es destrozarse internamente porque emocionalmente está eh, muy débil. Y tener la capacidad de relacionarse rápidamente es muy importante. Esas son realmente las personas que requiere hoy la formación, ¿cierto? Con esos espacios. Teniendo como en cuenta cómo está conformado el currículo, si nos damos cuenta el currículo o las personas hoy para entrar al cuento del currículo, las personas hoy, tú coges un millennial, un centennial y tú lo sientas, entonces él puede estar escuchando, él puede estar escribiendo, él puede estar viendo televisión, él puede estar chateando con una persona, él puede estar haciendo muchas cosas y las hace porque tiene todas esas conexiones neuronales, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Llega a la institución, llega a los establecimientos y llegamos los docentes con un documento, una guía, y le damos una guía. Entonces, ¿qué va a pasar con el estudiante a partir de esas conexiones neuronales? Pues simplemente lo que va a suceder con él es que se va a aburrir, porque él tiene un combo de conexiones que es capaz de hacer muchas cosas y nosotros le soltamos una guía donde sí, la va a responder rápidamente, pero de ahí que no se le está teniendo un espacio como de la creación, no se le está teniendo un espacio de evolución creativa desde el hacer, desde el ver, desde el juzgar, nada, el pelado está pasando por un espacio donde va a replicar un conocimiento y ahí va a quedar. Entonces es importante realmente aprovechar el verdadero potencial de los chicos y fortalecerlos, ¿cierto? Sin coartar sus necesidades. Mm, Como abrebocas también hay que hablar sobre que hay que descontextualizar la educación o el aprendizaje de una forma muy fuerte. Eh, Lograr que la escuela importe. Hay un libro muy bueno que se llama Crear hoy las escuelas del mañana de Richard Herbert. Y Richard Herbert establece que porque las instituciones y las aulas educativas no pueden ser como ese Disney o esos ambientes donde no les gusta visitar o les gustaría visitar, que todo fuera empatía, alegría y un disfrute por la educación, ¿cierto? Pero tenemos la contextualización de la educación hoy es las asignaturas, los horarios, los ejercicios y cuadernos. Pasa como en un ciclo, ¿cierto? Entonces se tiene que descontextualizar porque los chicos hoy en día no quieren aprender porque no incentivan ese aprendizaje, porque no se les está enseñando, por ejemplo, a establecer rápidamente relaciones con los demás, el problema de todo lo que tiene que ver con el autocontrol, todo lo que tiene que ver con adquirir la madurez personal, el respeto por los demás. Hace poco, de hecho, yo me tocó entrevistar a unos chicos que salían de 11 para trabajar en unas empresas y me pidieron el favor y les coloqué unos ejercicios muy sencillos de la práctica. Entonces, por ejemplo, teníamos un chico que tenía que hacer toda la parte de dirección de logística y operacionalidad y el chico cuando lo colocábamos a hacer el reclutamiento del talento humano, le colocamos un ejercicio muy sencillo. Teníamos 1000 cajas y le dijimos, bueno, estas 1000 cajas se tienen que ir de lunes a viernes. eh, ¿Cómo harías tú un organigrama para que salgan esas 100 cajas o esas 1000 cajas de acá semanal, día a día? Y si hay un retorno, ¿cómo harías tú el retorno de esa caja para el siguiente día para que las entreguen? Y nada, se enredan con ese cuento porque no se está contextualizando la educación a partir de las necesidades y los contextos. Entonces nosotros tenemos que ver la educación como yo se los decía al principio, como un Disney World, lograr que la escuela importe, lograr contextualizar el aprendizaje y lograr que esa contextualización sea profunda desde los contenidos que se están viendo, de las necesidades que se tienen en el mundo de hoy y que realmente permita transformar un poco la sociedad, la comunidad educativa, desde claro los hogares de los chicos y por supuesto los chicos mismos, porque si no, no se lograría nada. Para esto las instituciones educativas tienen que cambiar su marca y se tiene que hacer una pregunta grande, ¿qué representamos o qué se representan a ojos de nuestros clientes? Las instituciones se tienen que pensar eso, qué piensan nuestros clientes que son los estudiantes para esto y compartir, qué compartimientos mostramos cada minuto o cada día para reforzar las imágenes de las instituciones.
Si esa creación de marca no se establece, básicamente pues los clientes, en este caso nuestros estudiantes, como les decía yo ahorita, simplemente no le van a dar sentido a la educación y cada vez va más deserción, más sensibilidad, es un proceso mucho más difícil en todo el proceso educativo. Mm, a mí me preguntan muchas veces, Sebas, pero sobre cambiar la educación es un cuento difícil, se puede dar equivocaciones. Es que hay que ver el fracaso como algo positivo. Cometer errores se marca la diferencia y marca la diferencia y no es algo malo. Cometer errores es un cuento muy bueno. ¿Por qué? Porque permite lo que denominan las 4 R's. Primero, la resiliencia y es estar preparado y dispuesto y ser capaz de centrarse en el aprendizaje. Segundo, es los recursos, estar preparado y dispuesto y ser capaz de aprender de modos diversos. Mire lo que está sucediendo hoy con todo el cuento de la pandemia. La educación se tiene que trasladar a donde, a lo virtual y hay que estar preparados para esto. Lo otro tiene que ver con la reflexividad y ser capaz de desarrollar un aprendizaje más estratégico y lo otro tiene que ver con la reciprocidad que tiene que ver con toda la parte de ser capaz de aprender solo o con varias personas, ¿cierto? Para esto tenemos que tener en cuenta que hoy en día, cuando todo va tan rápido, hay que tener una teoría que llama la ralentización o el slow, estar despacio y mirar todo con cabeza fría. El cambio es un concepto del fracaso, porque me equivoco y tengo que cambiar y tengo que renovar todo el proceso educativo. Y hay una noción de riesgo siempre, porque si no hay nociones de riesgo frente a las instituciones, pues simplemente va a pasar todo por encima, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que no se puede temer a los errores. Benjamin Franklin tenía un lema muy bacano de que no temas a los errores. Realmente vas a conocer el fracaso. Él manejaba un lema muy bueno. Entonces hay que tener en cuenta todo este concepto. Otra pregunta que tienen que hacer las instituciones educativas es para quién creamos las escuelas. Las escuelas se crean para quiénes, para los directivos o para los chicos. Entonces se tiene que empezar a mirar eso. Y hay que mirar cómo se está absorbiendo y comprendiendo la formación. Si por nivel de destreza, por nivel basado en reglas o por nivel basado en conocimientos. Las tres tienen que estar conectadas porque el nivel de destreza habla sobre la representación de un tipo de conducta que requiere un poco ningún control básicamente desde la conciencia para realizar acciones como tal. El nivel basado en reglas tiene que ver con por el uso de normas y el conocimiento representa un nivel pues, mucho más avanzado de razonamiento donde se emplea un tipo de control cuando el proceso es innovador o es inesperado. Entonces hay que tener en cuenta esas tres formas de comprensión para que realmente los chicos se sientan apasionados por lo que están haciendo. Eh, y cambiar de alguna otra forma ese modelo o cambiar ese modelo de que es lo que denominamos proceso industrial de escolarización, ¿cierto? Donde nos estamos preocupando por estándares y producción de datos, test, cumplirle a normas internacionales y nos estamos olvidando por el desarrollo integral con los chicos, cómo reaccionamos a las dificultades, cómo funcionan los chicos en trabajo en equipo, cómo se comunican los chicos usando variedad de medios, qué entienden por el manejo del dinero de los chicos, qué estrategias se utiliza para resolución de conflictos. Es un portafolio de destrezas, habilidades y competencias que hay que enseñarles desde las escuelas.